Imagina levantar casi 16 toneladas del suelo y sostenerlas sobre 4 círculos de goma sin que la tierra se hunda ni un centímetro. Eso es lo que hace un tractor agrícola cada vez que sale al campo. Ahora imagina algo todavía más raro. Dentro de esas ruedas gigantes, las que parecen hechas solo de aire, puede haber más de 600 litros de líquido moviéndose con cada giro. No es una leyenda de granjero viejo. Es ingeniería real, y lleva funcionando casi un siglo sin que nadie se pare a preguntarse por qué. ¿Qué sentido tiene meter líquido, y no aire, dentro de una rueda diseñada para rodar? Esa es la primera pregunta. Pero hay una segunda, todavía más incómoda. Si ese líquido se congela en pleno invierno, la rueda podría reventar desde dentro como una lata de refresco olvidada en el congelador. ¿Cómo evita un agricultor que su propio tractor se autodestruya cada enero? Vamos a desarmar esta máquina pieza por pieza, y no vas a volver a ver un tractor pasar por la carretera de la misma manera. Para entender el porqué de todo esto, primero hay que olvidar lo que crees saber sobre los vehículos. Un coche está diseñado para desplazarse. Un tractor está diseñado para pelear contra el suelo. Su trabajo no es llegar rápido a ningún sitio, es transformar la potencia del motor en fuerza bruta capaz de arrastrar un arado, un remolque cargado o una cosechadora completa a través de barro, hierba mojada o tierra recién removida. Y ahí aparece un problema que cualquier ingeniero mecánico reconocería de inmediato. El motor puede generar toda la potencia del mundo, pero esa potencia solo sirve si la rueda logra agarrarse al suelo. Si el terreno está blando, si llovió la noche anterior, si la tierra cede bajo el peso, la rueda gira y gira sin avanzar. Patina. Toda esa energía se pierde convertida en calor y desgaste de neumático, no en trabajo útil. La solución que se te ocurriría primero es simple: añade más peso. Más peso presiona la rueda contra el suelo, más agarre, menos patinaje. Pero aquí está la trampa. No puedes simplemente construir un tractor más pesado en general, porque entonces el chasis entero se hunde en terrenos blandos, los cultivos se aplastan bajo el peso extra, y las piezas mecánicas sufren una tensión para la que no fueron diseñadas. El peso extra tiene que estar exactamente donde se necesita, ni un centímetro más arriba, en el punto donde la rueda toca la tierra. Y ahí es donde entra la idea que suena absurda hasta que la entiendes: llenar la rueda de líquido. Al añadir líquido dentro del neumático, el peso se concentra justo en la zona de contacto, sin elevar el centro de gravedad del tractor, sin forzar el chasis, sin necesidad de rediseñar nada. Es una solución tan elegante que se sigue usando exactamente igual desde hace décadas. Las ruedas traseras de un tractor grande pueden rozar los 2 metros de diámetro, y el espacio interior de una sola rueda puede alojar más de 600 litros. Pero aquí viene un detalle que sorprende a casi todo el mundo: nunca se llenan al 100%. Lo habitual es quedarse entre el 70 y el 75% del volumen disponible. ¿La razón? Si llenas la rueda por completo, no queda ningún colchón de aire capaz de absorber los golpes del terreno. La rueda se comporta entonces como una piedra sólida, y cada bache del camino se transmite directo a la estructura del tractor y a la columna vertebral del agricultor sentado encima. Haz la cuenta con nosotros: 1 litro de agua pesa 1 kilo. Si un tractor lleva las 4 ruedas tratadas con este sistema, estamos hablando fácilmente de más de 100 kilos adicionales repartidos exactamente donde generan más tracción. El resultado en el campo real no es teórico, es medible. Menos patinaje en pendientes. Capacidad de arrastrar implementos más pesados. Mejor comportamiento en suelos húmedos donde antes la máquina se quedaba atascada. Un agricultor documentó una mejora del 18% en eficiencia de tracción simplemente cambiando de ruedas rellenas de aire a ruedas con este lastre líquido, con el mismo tractor, el mismo motor y el mismo combustible. Nada cambió salvo lo que había dentro del neumático. Y aquí aparece la objeción que seguramente ya estás pensando. ¿Qué ocurre en pleno invierno, cuando la temperatura cae por debajo de cero? El agua se congela exactamente a esa temperatura, y un bloque de hielo de 600 litros comprimido dentro de un neumático no es un problema menor. Podría reventar la estructura del caucho desde el interior con la fuerza suficiente para inutilizar la rueda por completo. La respuesta de la industria a este riesgo es, otra vez, sorprendentemente sencilla. Nadie usa agua pura. Se usa una mezcla de agua con cloruro de calcio, el mismo compuesto que las autoridades viales esparcen sobre las carreteras para derretir el hielo en invierno. Una mezcla de agua con cloruro de calcio en una proporción de entre el 30 y el 35% no se congela hasta llegar a temperaturas de entre 25 y 30 grados bajo cero. Eso cubre prácticamente cualquier invierno que se pueda dar en Europa o en la mayor parte de Norteamérica. Pero esta solución trae su propio problema escondido, y es aquí donde muchos agricultores novatos se llevan una sorpresa cara. El cloruro de calcio es corrosivo.
Si la llanta metálica que sostiene el neumático no está sellada o protegida con una capa anticorrosión adecuada, el líquido empieza a comerse el metal desde dentro, de forma silenciosa e invisible, hasta que un día la estructura simplemente falla. Por eso algunos fabricantes actuales desarrollan mezclas con inhibidores de corrosión incorporados, mientras que otros optan directamente por sustituir el cloruro de calcio por acetato de calcio, un compuesto menos agresivo con el metal, aunque bastante más caro de conseguir. Oye, antes de seguir, si este tipo de contenido te parece interesante, suscríbete ahora a Mecánica Revelada. Publicamos cada semana cosas que la mayoría de la gente nunca se para a pensar. Dale al botón, es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora bien, llenar una rueda de este tamaño no es tan simple como abrir una válvula y meter una manguera de jardín, y el proceso completo revela por qué este trabajo se deja siempre a talleres especializados. Primero, hay que levantar completamente la rueda del suelo. Con la rueda apoyada en tierra, sería imposible controlar cuánto líquido entra ni dejar salir correctamente el aire sobrante. Segundo, se posiciona la válvula exactamente en la parte más alta de la rueda, en la posición de las 12 en punto. Este detalle no es cosmético. El aire necesita un camino libre para escapar por arriba mientras el líquido entra por abajo, o de lo contrario se forman bolsas de aire atrapado que arruinan todo el proceso. Tercero, se conecta una bomba especializada de llenado, nunca una manguera doméstica, porque esta bomba trabaja a una presión controlada y mezcla el agua con el cloruro de calcio la proporción exacta que la rueda necesita para resistir el frío de la zona donde va a trabajar. El llenado de una sola rueda grande puede tomar entre 20 y 40 minutos, y el técnico sabe que ha llegado al nivel correcto del 75% cuando, con la válvula arriba, empieza a salir líquido en lugar de aire. Ese 25% restante que queda vacío es la cámara de aire que le devuelve elasticidad a la rueda y que evita que se comporte como una piedra sólida sobre el asfalto. Por último, se reajusta la presión de inflado, que con líquido dentro necesita ser menor que en una rueda convencional rellena solo de aire. Todo este proceso, hecho en un taller especializado, tiene un coste que ronda entre 150 y 300 euros por eje, dependiendo del tamaño de la rueda y del tipo de mezcla utilizada. Pero el agua con anticongelante no es la única forma de lastrar un tractor, y sorprendentemente, tampoco es siempre la mejor opción. Existen al menos otras 3 alternativas que los agricultores usan según la situación. La primera son los pesos de hierro fundido, discos o bloques macizos que se atornillan directamente a la rueda o al eje. Su gran ventaja es la flexibilidad total. ¿Vas a trabajar en el campo toda la semana? ¿Los instalas? ¿Necesitas salir a la carretera? Los quitas en cuestión de minutos. El problema es el precio. Un juego completo de estos pesos puede costar varios miles de euros, y montarlos o desmontarlos exige tiempo y esfuerzo cada vez. La segunda alternativa son las ruedas rellenas de espuma sólida de poliuretano, que tienen una ventaja que suena casi milagrosa: nunca se pinchan y no requieren mantenimiento alguno. Pero son más caras de fabricar, más rígidas al rodar, y curiosamente pesan menos que el agua, lo que las convierte en una opción menos eficiente como lastre puro, aunque perfecta para terrenos llenos de objetos punzantes donde los pinchazos constantes serían un problema mayor. La tercera alternativa ni siquiera toca las ruedas traseras. Consiste en añadir peso directamente en el eje delantero del tractor. Esto mejora la estabilidad general en pendientes pronunciadas, pero no genera el mismo efecto directo sobre la tracción que si logra el peso colocado en el punto de contacto de la rueda trasera con el suelo. La mayoría de agricultores con experiencia terminan usando una regla práctica bastante simple. El agua con anticongelante se reserva para trabajos de campo continuos, donde el tractor necesita ese peso extra de forma permanente durante toda la temporada. El hierro fundido se usa para trabajos variables, donde algunas semanas hace falta lastre y otras no, y donde la posibilidad de quitar y poner peso vale la inversión extra. La espuma de poliuretano queda para casos muy específicos, sobre todo en terrenos agresivos donde los pinchazos constantes son un problema mayor que el peso perdido. Y aquí viene la parte que probablemente no esperabas. Esta técnica no tiene nada de moderna. Tiene casi 100 años de historia. En la década de 1930, cuando los tractores a gasolina empezaron a reemplazar a los caballos en las granjas norteamericanas, los ingenieros de la época se toparon con este mismo problema que acabamos de explicar: motores cada vez más potentes, pero ruedas que patinaban sin control en el barro. Los primeros intentos de solución fueron puramente mecánicos: cadenas alrededor de las ruedas, cambios en el perfil del neumático, incluso ruedas metálicas con garras clavadas directamente en el suelo. Todas estas soluciones funcionaban a medias, pero traían sus propios inconvenientes de desgaste, ruido y daño al terreno. Fue la colaboración entre John Deere y Firestone la que, en la década de 1940, popularizó el llenado con líquido como solución estándar de la industria, bautizándolo con el nombre de lastre líquido.
La idea resultó tan efectiva y tan económica de implementar que se extendió por el mundo agrícola en menos de 10 años, y aquí está el dato que pocos conocen. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos vehículos militares ligeros adoptaron el mismo principio del lastre líquido en sus ruedas para mejorar la tracción en terrenos difíciles de combate. Una solución pensada para arar campos terminó influyendo en el diseño de vehículos militares. Antes de terminar, si todavía no le has dado al botón de suscripción, este es un buen momento. En Mecánica Revelada seguimos desarmando, semana tras semana, las máquinas que la mayoría de la gente ve pasar sin hacerse ninguna pregunta. Y si te está gustando descubrir estos mecanismos ocultos a plena vista, quédate, porque lo que viene después de este vídeo sigue exactamente esa misma línea. Hoy, décadas después de que John Deere y Firestone popularizaran esta idea, la solución sigue siendo exactamente la misma: agua, anticongelante, válvula en la posición de las 12, sin ordenadores, sin sensores, sin ninguna tecnología de última generación detrás. Así que la próxima vez que veas pasar por la carretera un tractor con esas ruedas traseras enormes que casi no caben en el carril, ya sabes lo que probablemente hay dentro. Hasta 600 litros de agua mezclada con anticongelante, trabajando en completo silencio para mantener esa máquina pegada al suelo. Física básica, aplicada con precisión desde hace casi un siglo, y que sigue funcionando mejor que casi cualquier alternativa moderna que se haya intentado desde entonces. ¿Sabías esto antes de ver este vídeo, o pensabas que esas ruedas gigantes solo llevaban aire? Cuéntanos abajo, nos interesa muchísimo saber cuánta gente ya conocía este secreto de la ingeniería agrícola. Y si te quedaste con ganas de descubrir cómo funcionan otras máquinas que ves todos los días sin prestarles atención, ya sabes dónde está el botón de suscripción para no perderte el próximo documental.